Viernes, 13 de octubre de 1307, antes del amanecer. En cada rincón de Francia, al mismo tiempo, llamaron a las puertas: soldados del rey, órdenes selladas, arrestos simultáneos en cientos de lugares distintos, coordinados con una precisión que el mundo medieval raramente veía. Esa noche, la organización más poderosa de Europa fue decapitada de un solo golpe. Los acusaban de todo: de escupir sobre la cruz, de adorar a un ídolo demoníaco, de ritos obscenos en la oscuridad, de traición a la fe, y en pocos años, una orden que había existido casi 2 siglos, que había financiado reyes y construido castillos, que tenía ejércitos y flotas propias, dejó de existir. Pero hay algo que nunca apareció, algo que sigue sin encontrarse hasta hoy: su tesoro. Esta es la historia de los templarios, los guerreros de Dios que se convirtieron en banqueros del mundo, y del misterio que los sobrevivió. Jerusalén, año 1119. La primera cruzada había terminado 20 años antes. La ciudad santa estaba en manos cristianas, pero el camino para llegar a ella era una trampa mortal. Los peregrinos que viajaban desde Europa para visitar los lugares sagrados eran atacados, robados y asesinados en los caminos. Nadie los protegía, nadie podía, hasta que 9 caballeros franceses tomaron una decisión. Se ofrecieron al rey de Jerusalén para proteger a los peregrinos. A cambio, solo pedían alojamiento. Se instalaron en el Temple, el antiguo templo de Salomón, y así nacieron los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón. Los templarios. Al principio eran 9 hombres con caballos y espadas, pero tenían algo más valioso que el número: tenían el respaldo de Bernardo de Claraval, el monje más influyente de Europa. Bernardo escribió en su honor, los predicó, los convirtió en símbolo de la nueva caballería cristiana, y en el Concilio de Troyes de 1129, la Iglesia reconoció oficialmente la orden. Lo que vino después no tiene precedentes. Las donaciones llegaron de toda Europa: tierras, castillos, dinero, barcos, nobles que querían participar en la guerra santa sin ir a combatir, reyes que buscaban el favor divino, familias que no tenían herederos y dejaban sus propiedades a la orden. En cuestión de décadas, los templarios pasaron de 9 caballeros a una potencia multinacional. Tenían propiedades en Francia, Inglaterra, España, Portugal, Italia, Alemania y Tierra Santa. Tenían una flota propia. Tenían castillos que serían estudiados por ingenieros militares siglos después. Y tenían algo que nadie había pensado antes: una red financiera que cubría todo el mundo cristiano. Solo respondían ante el Papa, no ante reyes, ni señores, ni jueces locales. Eran, en la práctica, intocables. Y entonces inventaron el banco. Piénsalo desde la perspectiva de un peregrino medieval. ¿Quieres ir a Jerusalén? El viaje dura meses. Los caminos están llenos de ladrones. Si llevas oro, eres un blanco. Si te roban, lo pierdes todo. Los templarios encontraron la solución. Depositabas tu oro en una encomienda templaria en París, te daban un documento, una carta de crédito, con el valor de lo depositado. Viajabas a Tierra Santa con ese papel en lugar del oro, y allí, en cualquier encomienda templaria, canjeabas el papel por el equivalente en moneda local. Nadie podía robarte algo que no llevabas encima. Era el primer sistema de transferencia bancaria de la historia, la primera carta de crédito, el primer cheque. Y por supuesto, cobraban comisión. Los templarios entendieron algo que pocos habían comprendido: el dinero del dinero es más poderoso que el dinero mismo. Pronto no solo los peregrinos usaban sus servicios, los reyes pedían préstamos, las ciudades financiaban campañas militares con crédito templario. La orden se convirtió en el banco central de facto del mundo medieval. En su cenit, los templarios controlaban una riqueza que desafiaba a la de cualquier monarca europeo. Solo en Francia tenían casi 1000 propiedades. Pero mientras su poder crecía, su razón de existir se desvanecía. En 1291, la ciudad de Acre, el último bastión cristiano en Tierra Santa, cayó ante los mamelucos. Las cruzadas habían terminado.
la orden que había nacido para proteger peregrinos en camino a Jerusalén, ya no tenía Jerusalén. ¿Para qué servían ahora? ¿Qué justificaba su poder, sus riquezas, sus privilegios, su exención de impuestos? Para un rey en particular, esa pregunta tenía una respuesta muy cómoda. Felipe IV de Francia, apodado Felipe el Hermoso, un rey con una obsesión, el dinero, y una deuda enorme con los templarios que no tenía intención de pagar. Felipe llevaba años planeando la jugada, necesitaba la complicidad del Papa, y cuando murió el Papa Bonifacio VIII, con quien Felipe había tenido un conflicto brutal, el rey francés maniobró para colocar a un francés en el trono de San Pedro, el Papa Clemente V. El escenario estaba listo. Durante meses, agentes reales recopilaron testimonios, fabricaron acusaciones, prepararon los documentos, todo en secreto. Y en la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, las órdenes selladas que habían sido distribuidas por toda Francia se abrieron al mismo tiempo. Las acusaciones eran devastadoras. Los templarios adoraban a un ídolo llamado Baphomet, escupían sobre la cruz en sus ceremonias de iniciación, practicaban ritos obscenos, negaban a Cristo en secreto. ¿Eran ciertas? Probablemente no. Pero bajo tortura, los hombres confiesan lo que el torturador quiere escuchar. Y las confesiones se acumularon. El proceso duró años. Cientos de templarios fueron juzgados. Muchos se retractaron de sus confesiones cuando cesó la tortura. Muchos fueron quemados vivos por ello. Y en el centro de todo estaba un hombre, Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple, un anciano de casi 70 años que había consagrado su vida a la Orden. Molay confesó bajo tortura, se retractó, volvió a confesar, fue condenado a cadena perpetua. Y entonces, en marzo de 1314, algo inesperado ocurrió. Molay fue conducido a una plataforma pública para la lectura de su sentencia definitiva. Y en lugar de aceptarla en silencio, como esperaban todos, el anciano habló. Retractó públicamente su confesión. Declaró que era inocente, que la orden era inocente, que había mentido bajo tortura. Felipe IV no podía permitir esa humillación. Aquella misma tarde, Jacques de Molay fue quemado vivo en una pequeña isla del Sena, a la vista de la Catedral de Notre Dame. Cuentan que, mientras las llamas lo consumían, alzó la voz una última vez y lanzó una maldición: que el rey Felipe y el Papa Clemente comparecieran ante Dios antes de que acabara el año. El Papa Clemente V murió el 20 de abril de 1314, menos de 40 días después. El rey Felipe IV murió el 29 de noviembre de 1314, 7 meses después. ¿Coincidencia? Probablemente. Pero el mundo medieval no creía en las coincidencias cuando venían de la boca de un mártir en llamas. La Orden del Temple fue suprimida oficialmente en el Concilio de Vienne en 1312. Sus propiedades fueron entregadas, en teoría, a los hospitalarios. Sus miembros, dispersados, ejecutados o absueltos según los países. Pero hubo algo que nunca apareció: el tesoro. Los agentes de Felipe registraron cada encomienda, cada castillo, cada bodega, y no encontraron el oro que debería haber habido. Las cuentas no cuadraban. El dinero de la organización más rica de Europa había desaparecido. ¿A dónde fue? Ahí empiezan las teorías que todavía hoy alimentan libros, películas y conspiraciones. Que los templarios escaparon a Escocia y ayudaron a Robert Bruce en Bannockburn, que llevaron su tesoro al Nuevo Mundo antes de que Colón zarpara, que fundaron los masones, que el Santo Grial estaba entre sus posesiones. Ninguna teoría tiene pruebas sólidas, pero la ausencia del tesoro es un hecho documentado. 200 años de poder, de riqueza, de secretos acumulados. Y en una madrugada de octubre, la organización que lo sostenía todo fue borrada. Solo quedaron los castillos, las encomiendas en ruinas,
las cartas de crédito sin cobrar y la maldición de un anciano que ardió en la orilla del Sena mirando a Notre Dame. Viernes 13. Una fecha que, 500 años después, todavía nos provoca un escalofrío. Tal vez por eso, porque en algún lugar, en el fondo de nuestra memoria colectiva, guardamos el recuerdo de una noche en que el poder más invencible del mundo cayó antes del amanecer, y el tesoro sigue sin aparecer.